Saludos, saludos corderitos del Padre y del Hijo Yahshua, queridos siervos. Bueno, aquí me ven sin gorra, ¿verdad? Sin cobertura, sin manto, sin talit, sin kipá, sin nada, obedeciendo el mandato de los varones en 1 Corintios 11, porque nuestra cabeza, nuestra cobertura es Yahshua. Y así tenemos que respetar, queridos siervos. Y las mujeres pues se deben poner un velo, que no es el pelo, que les sirve, que les viene a ser como símbolo del pelo, porque naturalmente entre el pelo del hombre y de la mujer hay una diferencia. Eso es lo que está estableciendo el apóstol Pablo ahí, queridos corderitos, que también en cuanto a cubrirse el pelo, al orar y profetizar, hay una diferencia entre varón y hembra. El varón se la descubre, la mujer se la cubre. O si no, es como si no estuviera bajo Yahshua. Por eso ustedes ven tanta falsa profetisa y tanta falsa pastora y tanta cosa abominable saliendo de las bocas de mujeres destapadas. Y es porque están en desobediencia, queridos siervos. Y cuando los espíritus inmundos ven eso, cuando los ángeles caídos ven eso, dicen, acuérdense que ellos afligen a los que están en desobediencia. Aquí hay una desobediente. Vamos a ella. Y lo que sale de la boca no es lo de Yahweh, porque Yahweh no habla a través de los desobedientes. No predica, no lo tiene en el templo. Habla ocasionalmente, pero tener los empleados en el templo, predicándolo a él y a su hijo, que predican obediencia, difícil. Imposible, porque la escritura dice que no, en Ezequiel 42, si no me equivoco, donde no se pueden poner a trabajar a gentiles en el templo. Gentiles son inconvertidos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, queridos siervos, nos habíamos quedado en que a mí me gustan muchísimo todos estos temas, en que pues hay los animales puros e impuros, ¿se acuerdan, queridos corderos? Vamos a ver otra vez. Perdón. Vamos a buscar en nuestras escrituras, y a propósito, mi nombre es Rafael, querido Cordero, para servirle a ustedes en todo lo que podamos. Estos videos los pueden pasar, distribuir gratuitamente, porque son dados gratis a nosotros, por el Padre que es misericordioso, bendito sea. Nos arroja su pan del cielo, querido Cordrito. Nos da alimento que nos quita a nosotros el hambre, nos sacia permanentemente. Porque con esto se nos escribe en el corazón y esa hambruna espiritual que teníamos la va saciando y nos vamos llenando. Bueno, pues decíamos, ¿verdad, queridos cielos? Que en las escrituras pues hay animales puros y animales impuros descritos allí por Yahweh. Hay dos maneras de ver esto de los animales, porque pueden ser animales en sentido literal o pueden ser animales en sentido simbólico, figurado. En este último caso de que sean animales figurados y no literales, pues es porque representan otra cosa que no son exactamente o literalmente animales. Y lo que representan, que a Yahweh le ha placido así usarlo para representar otra cosa que animales, es seres humanos, queridos corderitos. Bueno, que la palabra animal, queridos corderitos, sobre todo la que viene del griego, simplemente indica lo que somos todos nosotros. Eso viene del griego anima, que significa un alma, una vida en cuerpo de carne, queridos corderitos. Los que no son convertidos, carne son, dice Yahweh. Carne son. Yahweh tiene pleito contra toda carne, no contra los espíritus suyos, contra toda carne, que tienen espíritus carnales. Bueno, en el Levítico 11, pues aprendemos de lo que son los alimentos puros e impuros. Aquí se nos da la ley. Esa se dio a Sinaí, en Sinaí a Moisés. Y el Levítico 11, pues ustedes lo conocen ya, habla de los animales mamíferos, habla de las aves, habla de los animales que hay en las aguas. Por ejemplo, de todos los animales que hay en las aguas, Levítico 11, número 9, Levítico 11, versículo 9. De todos los animales
que habitan en las aguas. Podréis comer de estos. Todos los que tengan aletas y escamas en las aguas, en los mares o en los ríos, podréis comer. Pero todos los que no tengan aletas ni escamas en los mares y en los ríos, en cualquier tipo de agua, entre todo lo que se mueva en las aguas y entre las criaturas vivientes que están en las aguas, os serán abominación. Os serán abominación, repita, no comeréis de su carne y abominaréis sus cadáveres. O sea que no se pueden tocarlo. Animales muertos, estos animales inmundos muertos no se deben ni tocar. Vivos es otra cosa, no se está hablando de vivos, hay gente que exagera. No pongan palabras en la boca de Yahweh. No prohíban cosas que para Yahweh no están prohibidas, porque para el impuro todo viene siendo impuro y no es así, no somos impuros nosotros. Solamente lo que Yahweh llama impuro, no más, ¿saben? El hacernos los tiquismiquis, llamándolo puro que Yahweh llama impuro, no nos va a hacer a nosotros más kadosh, ni más especiales, ni más espirituales que nadie, ¿saben? Hay gente que lo hace por eso. Uy, no, aquel ni los toca. No, pues la otra ni los mira. No mira ni animales impuros. Ay, no los mira. Ah, no, esa tengo que tener cuidado porque esa me puede quitar la corona a mí. Esa va a entrar más rápido que yo al reino. La que no mira animales impuros. Ay, señores, señoras, por favor. Esas estupideces las hemos oído. No, esa no mira ni imágenes. ¡Ay, auxilio! Una virgen. Un cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Auxilio! No miren para allá. Queridos corderitos. ¡Ay, qué miedo! Entonces no podrán ver un endemoniado, imagínense ustedes. Y no pueden ver una representación de un demonio, que van a poder verlo en persona. Bueno, entonces, fíjense ustedes que cuando Yahweh hizo todo lo hizo bueno, todo lo hizo puro, querido Cristo. Y sobre todo no había muerte en el mundo. No había muerte. No había muerte, literal. No había muerte ni de animales. No había muerte, querido siervo. No moría nada, ni las almejas, ni los pájaros. No había muerte. Entonces pues no había que tener animales que se comieran los cadáveres de los otros animales, porque no. Y eso lo hacen hoy los animales impuros. ¿Por qué? Porque desde que hubo muerte, la creación se trastornó por causa del pecado y de la muerte. Y entonces ante situaciones de sequía, ante situaciones de hambruna, ante situaciones de esto, de lo otro, pues algunos animales, para preservar su especie, empezaron a comer carroña o comerse a otros animales, porque al principio todos comían hierba, o empezaron a comer animales muertos y cosas así. Y es lo que tenemos hoy. Pero en el principio no fue así. Todo era kosher, todos los animales, excepto que Yahweh no había dado al hombre comer ningún tipo de animal, queridos corderitos. Porque otro de las leyes que le había dado al hombre era que comerían plantas, vegetación, ciertos tipos de vegetación, frutas que tuvieran semillas y hierbas y hortalizas de cierto tipo, ¿verdad? Que están en Génesis. Bueno, entonces, queridos corderitos, eso en cuanto a los animales que nos sirven a nosotros como alimento. Animales literales, ¿verdad? Y no está el ser humano, toda Yahweh, y aún así hay gente que se los comen en otros países. Pero el ser humano no es kosher, no se puede comer. Es como comerse un camello, un perro, un caballo, un búho, queridos corderitos. Entendido, ¿verdad? Antes el ser humano era puro, antes sí. Y habíamos ponderado que antes del pecado, pues como todo era puro, aunque la ley completa no había sido dada, porque el hombre tenía la ley escrita en su corazón, porque tenía un espíritu que venía de Yahweh ya con las leyes incrustadas de fábrica. Por eso no había que decirle a Abraham, no mates, no esto, no lo otro. Simplemente voy a poner un árbol aquí, que eso fue además, ningún ser humano había vivido, era el primer ser humano, y ya bueno, había creado el árbol entonces lo creó ahí y lo puso. Y le dijo, no puedes comer de este. Eso fue todo. Básicamente la prohibición que le dio.
Y tuvo que venir Satán, la serpiente, para influir de manera externa en Eva, no en Adán, porque en Adán se le hacía más difícil, en Eva, que sucumbió, que fue más débil, para hacerla, incitarla a que comiera de ese árbol, porque tampoco Eva hubiera comido si no hubiera sido por esa persuasión adicional externa de Satanás a la que fue sometida. Ven, queridos siervos. Bueno, entonces, y de ahí le vienen a ella las menstruaciones, las apariciones con dolor, etcétera, etcétera. Como los animales no pecaron, ustedes ven que las yeguas, los elefantes, los perros, los gatitos, los pajaritos, todos ponen huevos, sacan las crías, las paren. Así como que ya salió uno. Una perra puede tener 12 perritos dependiendo de la raza, y los botan uno detrás del otro feliz, sin dolor, queridos corderitos. Así era con la mujer, con Eva, con los seres humanos. Pero ella no había parido, ella no supo lo que eran los partos sin dolor, porque antes de parir su primer hijo, Abel, cayó en pecado y lo parió con dolor. Y con menstruaciones que también le causaban dolor. Ustedes ven por ahí perros y perras en menstruación, y animales, porque muchas hembras tienen menstruación. Los perros no, las hembras nada más. Y no les dan, yo creo que no les dan esos dolores, simplemente les viene igual que como paren sin dolor, queridos colegas, porque ellos no fueron los que pecaron. Pero a los perros les vienen emisiones de semen, y a los caballos y a los seres humanos y a todos los varones y a todos los machos de las especies, de las especies de los mamíferos, por supuesto. Entonces supongo que eso, pues no sé si sucedió así desde el principio, o si al principio tampoco los animales ni el ser humano antes del pecado no tenían emisiones. A lo mejor la mujer no tenía menstruación antes, y el ser humano y el hombre no tenían emisiones de semen. No se sabe, pero hoy eso es considerado impuro. Pero Yahweh creó al ser humano puro, por lo cual es posible que eso o era puro si tenían emisiones, o simplemente no existían esas emisiones y no se hacen impuros por eso. Bueno, entonces, queridos siervos, Yahweh dedica y menciona específicamente a ciertos animales puros como ofrendas para ser usados de ofrendas en sus sacrificios, en sus altares, en el templo, cuando era el templo de piedra que estábamos en el antiguo pacto. Solamente ciertos animales, queridos corderitos, todos puros, por supuesto, pero no todos los animales puros servían en el templo como ofrenda, no. Pero todos los que servían en el templo como ofrenda eran animales puros. Y de los puros solamente Yahweh quería becerros o terneros, a veces vacas, ahí siempre eran machos, borregos o ¿cómo se llama? Ovejas, queridos corderitos, cabras. ¿Qué más? Pájaros, tórtolas, palomas, queridos corderitos. No me acuerdo cuál otro, ¿verdad? Pero muy poco. Básicamente eso. O sea, el venado es un animal puro porque cumple con los requisitos de Levítico 11. Tiene pezuña y rumia. Pero Yahweh no quiere venados en el... No, dicen, será puro, pero no lo quiero en el templo siendo ofrecido a mí. Solamente esto, las vacas, las ovejas, los de los rebaños, las cabras y las ovejas. Y entonces hay otros animales puros, pero son puros para comer, pero no para sacrificio en el templo. Así que ven ustedes que hay animales puros e impuros, ¿verdad? Entre los puros, queridos corderitos, hay animales puros que son para servicio en el templo, esos son unos específicos. Hay animales puros que son para comer, esos son todos los puros. Y hay animales puros que no son ni para comer ni para sacrificio en el templo porque son figurados. Esos son personas, pero eran animales impuros antes de ser purificados. O sea que eran como los animales impuros de Levítico 11, que se usaban para comer y que no se podía usar ninguno para servicio en el templo, para sacrificio.
Y de esos el apóstol Pedro tuvo una visión, de esos animales impuros. Y los judíos que eran convertidos se consideraban a sí mismos puros, pero son animales, son seres humanos que del principio, desde que pecaron, se hicieron puros, se hicieron impuros. Y todo animal impuro, queridos corderitos, de los que Yahweh menciona, porque hay distintos tipos de animales impuros también. Hay unos animales impuros que Él los redime y que Él los purifica y los llama puros. Esos son animales literales, pero también hay animales figurados impuros que Él los llama puros. Y esos animales figurados o simbólicos representan seres humanos que son impuros, pero que Él los purifica. De eso se habla en el sueño, el de la visión del lienzo del apóstol Pedro. De los animales impuros que son representativos de seres humanos que Él purifica porque son impuros. Son impuros. De antes son impuros. Todos los seres humanos somos impuros, aunque seamos Israel. Físicamente, en cuanto a comer, no podemos. Pero en cuanto a servir, querido Cristo, en cuanto a servir en el templo, podemos, porque Él nos hace, siendo impuros, nos hace puros a nosotros. Mediante la redención de uno que sea puro, y ese es de su hijo Yahshua, que es el Cordero Máximo. Pues también si tenemos un animal impuro que es primogénito, como un asno, un burro, ¿verdad, queridos corderitos? Dice que si nosotros queremos mantener ese burro primogénito en nuestro establo para que nos sirva de carga, para que nos sirva de compañía, para que nos sirva de semental, para que tenga otro burrito, tenemos que redimirlo con una ovejita. Fíjense, ese animal, ese asno literal, ese animal literal impuro, que es un asno, que tiene pezuña pero no rumia, es impuro para comer. Y dice que hay que matarlo si es primogénito, si te quieres quedar con él, y no lo redime. Pero si tú lo redimes, tú te puedes quedar con él, no lo tienes que matar. Vive. El burro vive porque ya mataste una oveja por ese burro. Así que eso viene siendo una representación también. Ese burro que se redime con la sangre de una ovejita en el templo, representa gentiles impuros que son redimidos por el Cordero Mayor Yahshua. O sea que de todas estas leyes en Levítico, de estas leyes antiguas del antiguo pacto, eran sombra y copia de lo porvenir, de que Yahweh tendría gentiles también entrando en la quejilá en el nuevo pacto por hordas de burros, de animales impuros siendo purificados por el Cordero Mayor, por una ovejita que los purificaba antes. Eso es lo que tenemos que entender de las ofrendas y de los animales. Bueno, además, querido Coito, a los primogénitos de los animales y de los seres humanos, a los primeros nacidos se les llama primogénito. Y Yahweh dice que son de Él. Mío es primogénito de todo animal y de todo ser humano. De los animales puros, son puros los primogénitos de Él. Son primicias, son reservados para ser llevados como ofrendas y usados como sacrificios en el templo. Y de los animales impuros, queridos corderitos, son suyos, pero Él nos deja a nosotros, como en el principio del asno o del burro que es impuro, Él nos deja que nos quedemos con Él, porque Él lo decide, porque son de Él y Él decide en Levítico, redímelo con una ovejita, y tu burro que es primogénito no lo tienes que matarte, lo puedes usar como animal de carga, como compañía, como lo que tú quieras, dentro de la ley, sin abusar de ello. Obvio. Ven, queridos siervos. Entonces a los primeros frutos o a lo primero que brota de la tierra se le llama primicia. Primicia. Es un tipo de primogénito, pero de cosas vegetales. Entonces, tanto a las primicias o las cosas primogénitas de los vegetales, de las hierbas, de los árboles, de todo lo que es del reino vegetal, se le llama primicia, querido cordero, y equivale a lo que es el primogénito cuando se trata de animales o de seres vivientes. Y Yahweh requiere de ciertas primicias específicas, queridos siervos,
a la hora de él, disculpen, a la hora de él decir qué se va a ofrecer en su templo o no, él escoge ciertos tipos de cosas que son del producto de la tierra, como cebada, como trigo, como las uvas, las aceitunas de las cuales se hace el aceite, y los frutos de los árboles de los que son presentables a Yahweh, son kosher, por supuesto. Frutas que tienen semillas, etcétera, etcétera. Los demás pueden ser para consumo humano, si son kosher, pero no son aptos para presentarlos como ofrenda. O sea que él es estricto. Él es más estricto que nosotros con nuestra dieta. Nosotros no podemos comer todo lo puro. Él de lo puro hace un escogido. Él no come todo ni acepta todo lo puro. Para que vean. Solamente lo que él llama puro, puro, esto es lo que es, sí. Y él tiene la capacidad y el poder de a lo impuro hacerlo puro también si le da la gana. Ven, queridos hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ofrendas y de días de fiesta donde se presentan las primicias, ya sea en la Pascua, que es la primicia de la cebada, estamos hablando respecto al antiguo pacto, porque hay que entender lo antiguo para poder entender lo nuevo, lo actual. O si estamos hablando de Pentecostés, cuando se hacía la ofrenda del trigo. O si estamos hablando de Sukkot, cuando se hacía la ofrenda del fruto de todos los demás árboles, de todo lo demás. Queridos siervos. Se trata de primicias. Y se trata de primicias, son seres humanos. Según los animales primogénitos que se presentaban en el templo, también eran seres humanos, queridos coitos. Somos seres humanos. Esos primogénitos, también esos primogénitos de las cosas vegetales, representan a seres humanos. Y entonces algunos animales representan a seres humanos específicamente. Eso vamos a hablar después. Pero vamos a pasar ahora, queridos siervos, a hablar acerca de los animales que representan agentes en específico, que son lo más que nos conciernen, ¿verdad? Porque eso somos nosotros los que estamos representados por esos animales. Vamos a hablar acerca de esto en el siguiente mensaje que viene ahora mismo, tan pronto cerremos con el favor de Yahweh, para su crédito y para su magnificencia, así sea. Shalom, queridos cielos. Que Yahweh los bendiga mucho.